Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a esta clase de teorías del aprendizaje. El día de hoy, empezando con nuestro segundo parcial, vamos a empezar a hablar sobre las teorías conductistas respecto al aprendizaje. Entonces, pues bueno, les hice unas cuantas anotaciones por acá. Vamos a empezar hablando un poco sobre las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje y cómo se piensa el aprendizaje desde el conductismo y una pequeña definición sobre qué es el conductismo como tal, ¿no? Entonces, para el aprendizaje, pensado desde el conductismo, se va a pensar como un proceso por el cual ocurren cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la experiencia. Esta puede sonar como una frase muy rimbombante, ¿no? Pero bueno, vamos a desmenuzarlo un poco para que nos quede un poco más claro qué es lo que trata de decirnos. Cuando estamos hablando de proceso, estamos hablando de que va a llevar ciertos pasos. No es algo que ocurra de manera espontánea, sino que es como una receta, ¿no? Una receta para hacer un pastel. No por el simple hecho de que nosotros juntemos todos los ingredientes, va a resultar en un pastel, sino que se tienen que hacer de cierta manera en específico para que esto pueda ocurrir. Eso es lo que quiere decir que sea un proceso. Eh, ¿A qué nos referimos con cambios duraderos, no? Cuando hablemos un poquito más a fondo sobre esto de cambios duraderos, vamos a estar explicando cómo se mide el aprendizaje, ¿no? ¿A qué nos podemos referir entonces con cambio duradero? Ya lo hablaremos un poco más adelante, pero bueno, de manera básica lo que nos estamos refiriendo es que sea constante y que pues bueno, no sea tan efímero, o sea, que no acabe tan pronto, sino que sea una cosa constante. Y bueno, cuando hablamos del potencial de una conducta, cuando hablamos de potencial, estamos hablando de la capacidad que se tiene para dar esta respuesta. No que se dé como tal, sino la capacidad que se tiene para que en algún futuro sea más probable que se pueda dar. Y cuando hablamos de resultado de la experiencia, estamos hablando es de la vivencia como tal, ¿no? Que la persona lo haya tenido que vivir. Entonces, digamos, esta idea de que el aprendizaje se puede transferir de una mente a otra, que simplemente por el hecho de que nosotros, ¿no?, seamos seres humanos, no implica que vayamos a tener el conocimiento o el aprendizaje de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera espontánea, ¿no? Sino que lo que nosotros estamos diciendo es que se tuvo que haber pasado por esa vivencia para que entonces nosotros podamos decir que se tuvo esa experiencia y que se volvió en un aprendizaje. Acá vamos entonces a hablar de dos términos diferentes. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el aprendizaje. Conocimiento tiene que ver con que nosotros conozcamos datos. El aprendizaje tiene que ver con que nosotros podemos hacer algo con ello, ¿no? Digamos, una cosa es memoria y otra cosa es capacidad de acción. Cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje, a eso es a lo que nos referimos. ¿Cómo podría ser esto, no? Por ejemplo, nosotros podemos tener el conocimiento sobre qué es el condicionamiento clásico de manera teórica, ¿no? Y aprender los elementos y shalala, recitarlos de memoria. Pero aprendizaje sería poder hacer, ¿no? Poder llevar a cabo un condicionamiento clásico con un niño, por ejemplo, o con un ratón, o con la mascota, ¿no? Esa es la diferencia entre conocerlo y aprenderlo, ¿no? Digamos, tiene que ver con una cuestión en donde nosotros podemos tomar ese conocimiento, hacerlo nuestro y hacer algo creativo al respecto, ¿vale? Entonces esa es la principal diferencia entre conocimiento y aprendizaje, ¿vale? Entonces, ya teniendo como en cuenta esta definición sobre el aprendizaje, pensada desde el conductismo, eso es importante mencionarlo, vamos entonces a empezar a hablar de qué es el conductismo como tal, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de conductismo, a lo que nos estamos refiriendo es a una práctica psicológica, es un método psicológico que lo que trata de hacer es modificar la conducta. En otras palabras, se conoce como la modificación conductual. Entonces, para esto, pues valdría la pena que ustedes conocieran cuál es la definición entonces de conducta. La conducta para los conductistas, ¿sí?, valga la redundancia, se va a conocer como cualquier acción
que realiza algún organismo. Esto quiere decir que la modificación conductual no nada más se da en humanos, se puede dar en cualquier ser vivo, ¿no? Incluso hay quienes han planteado esta teoría respecto a cómo condicionar a las plantas, ¿no? Y que también esto tiene una respuesta en el sentido de cómo funcionan los invernaderos, por ejemplo. Se hace todo este tipo de estudio en donde se dan cuenta de que las plantas responden hacia donde está el agua, las plantas responden hacia donde está la luz, y entonces se puede modificar, ¿no? Lo que han hecho a veces es que para mejorar la productividad en cuanto a productos agrícolas, es que se produce luz artificial para aumentar la producción, ¿no? Entonces, digamos, modificación conductual, vamos a ver que es un término muy amplio que no nada más se ocupa a los seres humanos. De hecho, esta es la rama de la psicología que utiliza a otros seres vivos para, ¿cómo decirlo? Para corroborar, ¿no? Y comprobar sus teorías, ¿no? Entonces tenemos esta idea de las ratas que son condicionadas, esta idea de cómo le hacemos para que ciertos animales aprendan conductas, ¿no? Y toda esta idea de los etólogos, que son los que estudian el comportamiento animal, y pues bueno, se desprenden muchísimas ramas, ¿no? A nosotros como psicólogos, pues lo que nos interesa más que nada, ¿no? Es la conducta humana. Y pues bueno, eso nos va a abrir tres formas diferentes de cómo pensar a las conductas, ¿no? O sea, los tipos de conductas y cómo se van a dividir. No sé por qué, creo que es el reflejo del foco, pero bueno, ahí creo que ya se puede leer mejor lo que está acá abajo. Entonces, nosotros vamos a tener tres formas de dividir a las conductas, ¿no? Por así decirlo, digamos, como tres categorías diferentes para dividirlas. Tenemos esta idea de una conducta pensada desde si hace la conducta o no hace la conducta, ¿no? Digamos, esto es la parte potencial también. Uno puede modificar una conducta en potencia tanto para que se genere la conducta o para que no se genere, ¿no? ¿Cómo sería esto? Pensado en un niño, podríamos hablar de estas ideas en cuanto a no hacer berrinches, ¿no? Es una conducta que es potencial de hacerse y también es potencial de dejarse de hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que una conducta se puede modificar tanto para producirse como para erradicarse, ¿vale? Otra forma, ¿no?, de dividir a las conductas sería pensarlas en conductas abiertas y conductas encubiertas. Esta distinción lo único que va a hacer es decirnos cuáles son estas conductas medibles, ¿no? Digamos, correr, caminar, hablar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el verbo, ¿no? Realizar las acciones. Y por otro lado tenemos las conductas encubiertas. Esto lo que hizo fue que al conductismo, ¿no? Le agregó toda esta idea de que el pensamiento también puede categorizarse como una conducta. Entonces, lo que termina sucediendo es toda esta fusión, ¿no?, teórica que se genera a partir de lo que nosotros hoy en día conocemos como cognitivo-conductual. Cognitivo porque tiene que ver con los procesos cognitivos, ¿no? Los procesos que tienen que ver con la mente y aparte las conductas que tienen que ver con el proceso corporal, ¿no? Lo que tiene que ver con corporeidad, lo que tiene que ver con mente, ¿no? Abierta porque es demostrable, porque es medible, y por otro lado tenemos las encubiertas, porque a pesar de que nosotros no las podemos tocar, no las podemos pesar y no las podemos medir, ¿no? Valga la idea, ¿no? Digamos, no podemos saber cuántos kilogramos pesa una idea, no podemos saber cuántos kilómetros, ¿no? Eh, mide un pensamiento suicida, ¿no? No lo podemos medir en cosas tangibles y concretas porque el pensamiento es una cuestión abstracta. Entonces, es la forma en la que ellos pueden dividir, ¿no? Las conductas que tienen que ver con lo corporal y las conductas que tienen que ver con el pensamiento. Ahora, hoy en día, ¿no?, se conocen ciertos instrumentos psicológicos que vamos a conocer como las escalas, ¿no? También ciertas pruebas psicométricas, ¿no?, van a estar metidas en esto que vamos a conocer como las uvas, ¿no? En psicología, las uvas no se refieren a las frutas, se refieren a que
es la forma en la que nosotros volvemos una conducta encubierta en una conducta abierta. Esto quiere decir que nosotros estas conductas que tienen que ver con el pensamiento las vamos a volver una conducta medible, ¿no? Vamos a poder entonces hacer un parámetro para poder medir estas conductas encubiertas, ¿no? Entonces, pues ya podemos entonces decir que si es una conducta, ¿cómo se va a hacer eso? Por este método de las uvas. ¿Qué quiere decir uvas entonces? Son las unidades de valoración afectiva, ¿no? Entonces, con esta idea de las unidades de valoración afectiva, lo que nosotros estamos diciendo es que va a ser una escala, ¿no? Que justamente lo que va a hacer es le va a dar un valor a la cantidad afectiva. Entonces, nosotros podríamos estar hablando de las escalas, por ejemplo, escala de depresión de Beck, escala de ansiedad, incluso hay hasta escala de tipos de pensamientos suicidas, tipos de pensamientos obsesivos, tipos de pensamientos que tienen que ver con ideas radicales o incluso hasta con síntomas psicóticos, ¿no? Digamos, el tema de las alucinaciones. Esto normalmente se utiliza para el tema de diagnóstico, ¿no? Nosotros estamos hablando de niveles de gravedad dependiendo a estos niveles de valoración afectiva, digamos, de ciertas escalas, ¿no? Se hace un parámetro para determinar qué tanta ansiedad se vive, ¿no? Qué tanto miedo se tiene, qué tanta ansiedad se tiene, en qué nivel, ¿no?, de gravedad se encuentra el síndrome de Down, la esquizofrenia, todos estos tipos de padecimientos mentales se pueden medir a partir de las unidades de valoración afectiva. Es un tema muy amplio de discusión porque lo que termina resultando es que nosotros poder hacer una valoración afectiva va a resultar en una situación muy arbitraria, ¿no?, desde el punto de vista de varios profesionistas, hasta incluso una tarea exhaustiva y que podría ser incluso errónea, porque quien hace la escala, pues tiene una percepción subjetiva al respecto, por más que haya estudiado, ¿no? Digamos, por eso de repente ciertas posturas psicológicas se pelean muchísimo, porque la forma en la que pueden hablar de gravedad o la forma en la que pueden hablar de, de disfuncionalidad, pues siempre va a ser un tema subjetivo, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que tomar con cuidado, pero que vale la pena que conozcan porque a partir de este tipo de instrumentos que se conocen como las uvas, ustedes van a poder hacer en algún momento sus tesis o investigaciones o tomar la clase de psicología experimental, ¿no? Y bueno, la última forma que nosotros tenemos para hacer esta clasificación de las conductas va a ser entre conductas aprendidas y las no aprendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las conductas aprendidas tienen que ver con una cuestión en donde el aprendizaje, ¿no?, se da y la persona puede decidir si efectuar o no la conducta. Esto quiere decir que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Uno puede aprender a escribir y uno tiene la voluntad para decidir si escribe o no escribe, ¿no? Y por el otro lado tenemos las conductas no aprendidas. Estas se van a conocer como las conductas involuntarias. ¿Cuáles podrían ser estas conductas involuntarias? Por ejemplo, el reflejo del vómito, el reflejo del parpadeo, el ritmo cardíaco, la temperatura, ¿no?, que digamos siguen siendo conductas corporales, pero que entran en el campo de lo involuntario. Además, ¿no?, nosotros podríamos hablar, ¿no?, ya viendo todo este tema de las conductas, de aquellas que se conocen como las conductas madurativas, ¿no?, que digamos, tienen que ver con conductas aprendidas, ¿no? Digamos, es una subdivisión de las conductas aprendidas porque se van a poder controlar, pero no se van a poder controlar desde cualquier momento en el que nosotros decidamos enseñarla o decidamos aprenderla. ¿Por qué? Porque justamente se van acompañando del desarrollo, ¿no? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que nosotros podríamos llevar nuestra serie de pasos para ciertos tipos de aprendizaje, pero las conductas madurativas lo que van a decirte es que son lapsos de tiempo en cuanto al desarrollo humano esperados para que se puedan obtener estas respuestas o estas conductas. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de las conductas madurativas? Por ejemplo, aprender a ir al baño, por ejemplo, aprender a comer, aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a gatear, ¿no?
digamos, estas se llaman madurativas porque sí requieren de cierto orden para que se pueda aprender la siguiente, ¿no? Digamos, en esta idea de se necesita que hayan madurado lo suficientemente los músculos de las piernas para que el niño pueda aprender a caminar. Entonces se requiere de un aspecto madurativo. Se requiere que el niño haya logrado un control más estilizado sobre los esfínteres para que pueda aprender a ir al baño. Se requiere que el niño haya logrado estimular lo suficiente las cuerdas bucales para poder controlar el sonido y entonces poder aprender a hablar, ¿no? Eso respecto a las conductas madurativas. Y bueno, pues después de como todo este recorrido sobre el aprendizaje y el conductismo, vale la pena entonces hablar de cuáles son los tipos de aprendizaje, los principales que va a postular el conductismo. Esto quiere decir cuáles son los principales tipos de aprendizaje que el conductismo va a proponer que el humano tiene. Vamos a ir por orden de aparición cronológica, esto quiere decir cómo se fueron postulando a lo largo del tiempo. Las claves de colores son las siguientes, ¿no? Este es el nombre del tipo de aprendizaje, el que está en rosa. Esto es lo que va a, el que está en azul, un poco punteado y un poco más claro. Van a ser las anotaciones principales, al igual que las anotaciones en morado, y en azul vamos a tener a los principales autores que hablaron de esto, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico fue propuesto por Iván Pavlov y es el típico ejemplo que siempre nos ponen de el perro que salivaba, ¿no? Para aquellos que no lo conozcan, un pequeño resumen. Lo que se da cuenta Pavlov, ¿no? Es que el perro a la hora de comer salivaba de una manera natural, ¿no? Porque tiene que ver también con el proceso biológico y es una respuesta que se daba ante el entorno frente a un estímulo que le generaba esta respuesta, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros vamos a estar conociendo como el condicionamiento clásico al descubrimiento entre que a cierto estímulo el organismo va a presentar una respuesta. Estímulo, comida, respuesta, perro, saliva, ¿no? Entonces, lo que dice Pavlov es que nosotros aprendemos por asociación, ¿no? El perro relaciona el estímulo de comer, ¿no? Con una situación biológica que tiene que ver con salivar. Entonces, comida y saliva se asocian. Esto lo que generó fue que entonces Iván Pavlov pudiera empezar a hablar sobre los estímulos condicionados, las respuestas condicionadas, los estímulos naturales, las respuestas naturales y los estímulos neutros y las respuestas neutras. ¿A qué vamos con todo esto? Un estímulo natural sería algo que tiene que ver con el entorno del organismo de manera continua, digamos. Por ejemplo, la comida. Y una respuesta natural sería a la que se da un estímulo natural, por ejemplo, que el perro salive. Por ejemplo, que si nosotros estamos abajo en la cocina con mamá y mamá empieza a picar una cebolla, ¿no? El estímulo sería el contacto de las partículas de la cebolla con tu mucosa nasal y la respuesta natural sería que empiezas a moquear, ¿no? Digamos, eso no lo controlas tú. Y entonces lo que dijo Pavlov es que a estos estímulos y respuestas naturales se les puede asociar con otro tipo de estímulo para generar la misma respuesta. Esto lo que va a generar es una asociación. Digamos, nosotros meteríamos al estímulo natural un estímulo diferente que, digamos, por sí solo no produciría esa respuesta. Por ejemplo, ¿no? Regresando al ejemplo del perro de Pavlov, cuando nosotros tenemos la campana, ¿no? Y nosotros sonamos la campanita, el perro no le produce ninguna respuesta que tenga que ver con una situación específica, ¿no? Que tengan todos los perros cuando escuchen la campana, ¿no? Pues hay perros que puede que se asusten, perros que puede que volteen, perros que puede que ni siquiera la noten, ¿no? Ni siquiera se inmuten ante el sonido de la campana. Cuando nosotros tenemos un estímulo que no genera una respuesta, se le va a dar el nombre de estímulo neutro. Entonces, lo que dice Pavlov es que a un estímulo natural se le puede agregar un estímulo neutro
con la idea de que se asocien esos dos estímulos y entonces nosotros generemos lo que ahora conocemos como una respuesta condicionada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Pavlov sonaba la campana cada que el perro estaba comiendo, era por asociación, ¿no? Como sucedían al mismo tiempo, el perro empezaba a asociar que cada que llegaba la comida iba a sonar la campana. Esto lo hizo repetidas veces, hasta que logró generar que el estímulo neutro juntado con el estímulo de respuesta natural se volviera un estímulo condicionado. Pavlov comprobó que si él tocaba la campana después de hacer esta tarea de asociación entre estos dos estímulos, el natural y el neutro, este estímulo se iba a convertir en un estímulo condicionado y que iba a generar una respuesta condicionada, ¿no? Podríamos decir, la respuesta siempre fue la misma, la diferencia es que ahora no se presenta la respuesta ante el estímulo comida, sino que se presenta ante el estímulo campana. Entonces, la comida ya no era necesaria, con que Pavlov tocara la campana, el perro empezaba a salivar, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir el tema de la asociación con el condicionamiento clásico. Por ejemplo, nosotros podríamos decir en el ser humano que el condicionamiento clásico sigue vigente, ¿no? Como por ejemplo cuando de repente tu mamá te dice, antes de la comida, ¿no? Vas a ver tu capítulo de Bob Esponja. Y entonces, cuando termina el capítulo de Bob Esponja, uno empieza a salivar o uno empieza a sentir la sensación de hambre porque ya está condicionado a que después de ver Bob Esponja, uno va a comer. Esto puede suceder también ante la situación de situaciones que tienen que ver con cuestiones emocionales y también respuestas que tienen que ver con otra índole. Por ejemplo, el hecho de que empecemos a asociar ciertas conductas con ciertos estímulos. Por ejemplo, como podríamos decirlo, esta idea de cada que usas cierta blusa, ¿no? A tu pareja le dan ganas de besarte, de abrazarte, ¿no? Porque, digamos, empieza a asociar ciertos tipos de estímulo con ciertos tipos de respuesta. Entonces, es lo que se dice del condicionamiento, ¿no? A veces también podríamos pensarlo como esta idea de que cuando mamá te dice a la cuenta de 3, ¿no? Te va a tocar el chanclazo y tú empiezas a escuchar el conteo, vas a generar una respuesta que está condicionada, ¿no? Esto es muy curioso porque se demuestra que en el tipo de crianza, pues las mamás, ¿no? Los padres también van a presentar este tipo de condicionamiento en los niños. Por ejemplo, al perro que se le entrena, ¿no? Para hacer cierto truco y si hace cierto truco se le da un premio, entonces digamos es una respuesta condicionada. Después, ¿no? Lo que siguió fue estudiar más a fondo qué pasaba con esta relación entre estímulo y respuesta, hablando ahora del condicionamiento operante. También otro nombre que se le da al condicionamiento operante, para aquellos que lo lleguen a escuchar, sería el condicionamiento instrumental o el condicionamiento por consecuencias, ¿no? Entonces, aquí lo que va a suceder es que se le va a agregar, ¿cómo decirlo? Una variante a la ecuación de estímulo más otro estímulo igual a una respuesta, sino que ahorita lo que vamos a empezar a hablar es algo que generó, ¿no? El estímulo y el efecto que generó la respuesta. Entonces, digamos, a la ecuación se le va a meter la ley de causa y efecto. Este tipo de condicionamiento fue explicado por Thorndike y por Skinner, ¿no? Esta idea de los laberintos con las ratitas, bueno, pues fue de Skinner, ¿no? Esta idea de qué pasa cuando nosotros tenemos, todo va a estar basado en esta idea de las consecuencias, que nosotros ante ciertos tipos de estímulo vamos a tener cierto tipo de respuesta, pero lo que va a generar que esta respuesta, como decimos, genere un cambio duradero, va a ser el tipo de consecuencia que tengamos cada que presentemos esta respuesta. Entonces, lo que va a decir es que nosotros vamos a tener dos tipos de consecuencias agradables y consecuencias desagradables, ¿no? Entonces, ¿cómo podría suceder esto? Cuando un niño, ¿no? No hace la tarea,
Entonces, digamos, estímulo, tiene tarea, respuesta, no la hace. ¿Cuál es la consecuencia? Si la mamá lo regaña y le da su buena tranquicia con la chancla, entonces la consecuencia va a ser desagradable ante la respuesta que tuvo. Entonces, ¿no? Se esperaría, ya veremos por qué él se esperaría, que la respuesta disminuya. Entonces, cuando el niño tenga tarea, la respuesta cambie de no hacerla a hacerla porque tuvo una respuesta, una consecuencia a su respuesta desagradable. Entonces, esta idea de los premios y de los castigos es cuando entra en acción, ¿no? Que nosotros tengamos una consecuencia ante la respuesta es lo que vamos a conocer como condicionamiento operante. Entonces, vamos a dividir, ¿no? Esta idea de las consecuencias en dos tipos. Uno que tiene que ver con consecuencias positivas y uno que tiene que ver con consecuencias negativas. Este es un tema muy complicado porque solemos, ¿no? Cometer los errores de primerizos, que pensar que cuando hablamos de positivo quiere decir bueno y cuando hablamos de negativo tiene que decir malo. Cuando estamos hablando en términos psicológicos, los aspectos que tienen que ver con la moralidad de bueno o malo van a quedar de lado cuando nosotros estemos hablando de conductas humanas, en todos los sentidos. Siempre, siempre, siempre vamos a tener que quitarnos ese tipo de etiquetita de conductas buenas, conductas malas, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Eso queda vetado de tu vocabulario a partir de ahorita que tuviste esta clase en tu vida, ¿no? Vas a poder referirte a buenas conductas, a malas conductas, porque eso es muy ambiguo, ¿no? Porque eso es subjetivo. Entonces, le pierdes seriedad a tu postura como psicólogo. Entonces, ¿a qué nos referimos? En condicionamiento, ¿no? En conductismo, con consecuencias positivas y con consecuencias negativas. Positivo vamos a tomarlo como los signos matemáticos que son. Positivo quiere decir sumar, quiere decir dar. Negativo quiere decir quitar. No tiene nada que ver con bueno y malo. En tu examen, si tú me pones que tiene que ver con lo bueno y con lo malo, reprobado. Chin, ya fallaste, ¿no? Porque tiene que ver positivo con dar y negativo con quitar. Ahora, aquí es cuando la cosa se va a complejizar, porque nosotros vamos a tener consecuencias que tienen que ver con reforzadores, lo que nosotros conocemos como premios, y con lo que conocemos como castigos, ¿no? Vamos a tener castigos positivos, castigos negativos, y vamos a tener reforzadores o premios positivos y reforzadores negativos. Entonces, anota en tu cuaderno, ¿no? Que cuando estamos hablando de cosas agradables, estamos hablando de reforzador. Entonces ponle ahí en tu cuaderno. Agradable igual reforzador. Cuando estamos hablando de consecuencias desagradables, ¿no? Ponle igual a castigo. Entonces, agradable reforzador, desagradable castigo. Nosotros tenemos que buscar, ¿no? Siempre esta conjunción. Si estamos hablando de reforzador siempre va a ser agradable y si estamos hablando de castigo siempre va a ser desagradable. Entonces, cuando estemos hablando de un castigo positivo, quiere decir darle algo que no le agrade. Cuando estamos hablando de un castigo negativo, ¿no? Quiere decir quitar para generar respuesta desagradable. Entonces, le vas a quitar algo que le guste para generar una respuesta desagradable. Entonces, para el tema del mapa, ¿no? De esta semana, no me acuerdo si a ustedes les toca entregar esta o la que viene, no se preocupen, lo abriré en las fechas, pero en lugar de entregarme un mapa, lo que me vas a entregar va a ser 5 ejemplos de cada uno, ¿no? De 5 ejemplos de un castigo positivo, de un castigo negativo, 5 ejemplos de un castigo, digo, de un reforzador positivo y de un reforzador negativo, ¿vale? Entonces, seguimos con nuestra explicación. Cuando estemos hablando de un castigo que sea negativo, quiere decir quitarle algo para generarle la respuesta desagradable. Entonces, vamos a poner 2 ejemplos que no puedes usar porque yo ya te los estoy dando, ¿vale? Hablemos de un ejemplo de castigo positivo. El niño no hizo la tarea, entonces se le tiene que dar algo que no le guste. Va a tener que lavar los trastes, ¿vale? Entonces se le dio algo que no le gusta para generar una respuesta desagradable. Un ejemplo de un castigo
negativo. Se le tiene que quitar algo que le guste para generar respuesta desagradable. Entonces, el niño no hizo su tarea, su castigo negativo va a ser que se le quitan los videojuegos y esa tarde no puede jugar su Xbox. Si vamos quedando un poco más claros, cualquier duda me preguntan en el chat que tenemos de WhatsApp sin problema. Ahora vamos a pasar con el tema de los reforzadores o de los premios. Cuando nosotros estemos hablando de un reforzador, ¿no? Se le conoce como reforzador porque lo que esperas es que refuerce una conducta, ¿no? Se piensa que lo mejor siempre, siempre para hacer una modificación conductual van a ser reforzadores, porque castigo se ha tenido una discusión ahí respecto a esto del castigo, porque lo que antes se hacía, ¿no? Para comprobar esta teoría del castigo era que el ratoncito, ¿no? Para que se le quitara el malestar y producir una respuesta positiva, lo que se le hacía era, eh, es el más complicado de todos entender lo que tiene que ver con los reforzadores, porque cuando estamos hablando de un reforzador positivo, pues es darle algo que le guste, ¿no? Para que genere la respuesta que tú quieres y que genere una respuesta en el sujeto agradable. Entonces, por ejemplo, el niño hizo su tarea, entonces se le da un caramelo, algo que le guste, se le da un helado, se le da un videojuego. Lo difícil es pensar en los reforzadores negativos, porque lo que quiere decir es que tú vas a quitar algo que le desagrade para generarle una respuesta agradable, ¿sí? Porque es un reforzador. Entonces, un reforzador negativo es quitarle algo que no le guste para que entonces se genere su respuesta agradable. Un ejemplo, uno tiene el dolor de cabeza, ¿no? Entonces tienes tu dolor de cabeza, entonces te condicionas para tomarte la aspirina y lo que va a generar es que te quite el dolor de cabeza. Entonces la cuestión del reforzador fue que te quitó el dolor para generarte una respuesta agradable, ¿sí? Entonces, no quiero dar muchos ejemplos de esto porque si no les va a costar mucho trabajo hacer su tarea, pero pues otro ejemplo, tú te metes al carro y empieza a sonar, ¿no? La alarmita de que no traes puesto el cinturón. Entonces tú te abrochas tu cinturón para quitar el sonido molesto de ponte el cinturón, ponte el cinturón, ponte el cinturón. Entonces es quitarte algo desagradable para que te genere una respuesta agradable. Esto fue muy cuestionado porque cuando se estaban haciendo todos estos experimentos de Thorndike y de Skinner y cómo comprobar esta teoría de los reforzadores y de los castigos, para comprobar la teoría del reforzador negativo, ¿no? Que es quitarle algo desagradable, lo que se hacía es que se electrificaban las jaulas de los ratones hasta que el ratón llegara, ¿no? Pisando la jaula, generándole electroshocks, ¿no? Que pues, le dolían, que no le gustaban, presionara cierto botón para que los toques terminaran, ¿no? Entonces, digamos, ese es un ejemplo de un reforzador negativo. Quitarle algo que le duele, algo que le molesta, algo que no le gusta para generar una respuesta que sí le gusta. Otro ejemplo era cuando el ratoncito de un reforzador positivo, que quiere decir darle, era cuando presionaba el botón para que la bolita de comida cayera y entonces el ratón la pudiera comer. Pero pues bueno, entonces su tarea es presentarme 5 ejemplos de cada uno. Reforzador positivo, reforzador negativo, castigo positivo, castigo negativo, ¿vale? Ejemplos de lo que ustedes quieran, podría ser con niños, ¿no? Entonces, pues bueno, pasamos al último tipo de aprendizaje que tiene que ver con el aprendizaje vicario. Este tipo de aprendizaje fue estudiado por Walter y Bandura, en donde lo que decía es que nosotros como seres humanos, ¿no? O como seres, eh, ¿cómo decirlo? Como cualquier organismo, podemos aprender a partir de la observación. Esto quiere decir, aprendemos por la experiencia ajena. O, por otro lado, podemos decirlo por imitación. Entonces, de repente, esta idea de que compras un nuevo cachorro y lo pones con el cachorro que ya está entrenado, al ver las conductas que tiene el otro cachorro,
el nuevo cachorro va a aprender. Por ejemplo, si el otro cachorrito se queda en la puerta y al quedarse en la puerta el dueño lo carga, el otro cachorro va a aprender que quedarse paradito frente a la puerta implica que lo van a cargar a él también. Por ejemplo, la idea de el perrito, que ya está más experimentado, se para al lado de su tazón y empieza a ladrar y se le da comida, el cachorro nuevo se va a dar cuenta de esto y entonces él va a empezar a hacer exactamente lo mismo. Esto funciona, por ejemplo, cuando se tiene una nueva mascota, el aprendizaje vicario funciona porque tú nada más tuviste que haber entrenado con el condicionamiento operante a uno y el otro va a aprender por observación. ¿Cómo funciona esto? Funciona también con el ser humano. Este, hay un, hay un video que es demasiado radical, ¿no? Pero es súper famoso en Facebook, en donde de repente llega el bebé, ¿no? El papá con el bebé y le da de comer la papilla y el bebé le hace el gesto de que no se lo va a comer, ¿no? Entonces el papá dice, ah, ok, ¿no? Entonces voltea y hay un peluchito al lado, sentado al lado del niño, ¿no? Entonces va y le da la comida al peluchito y mueve el papá la cabeza del peluchito diciendo que no se lo va a comer. Y entonces el papá agarra a golpes al muñequito. Y entonces el niño se queda muy impresionado. Entonces de repente llega el papá y le vuelve a dar la cuchara al niño y el niño se la come, ¿no? Digamos, podría parecer una escena muy cómica, pero lo que podemos pensar es una escena muy fuerte, ¿no? Muy, muy difícil de digerir para una edad tan temprana. Y pues podríamos de esa manera pensar en cómo funciona el aprendizaje vicario. Los niños que de repente están corriendo en el salón y la maestra solamente tiene que regañar a un solo niño para que todos los demás digan, changos, esa es la consecuencia a la conducta y esa conducta no me gustó, no la tuve que vivir yo, pero sí tuve la experiencia porque la vi vivida en otro compañero. Y entonces todos los niños, ¡pum!, se sientan, ¿no? Y ya dejan de correr. Eso es lo que tiene que ver con esta idea del aprendizaje vicario, que más adelante va a empezar a sacar todas estas teorías sobre el aprendizaje social, ¿no? Esta idea de que nosotros aprendemos por la observación, por poder interpretar cómo está el entorno y entonces nosotros nos adecuamos por una cuestión de aprendizaje vicario a ese tipo de experiencias. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a borrar el pizarrón y les voy a anotar unos nuevos conceptos porque se nos quedó pendiente para terminar esta clase. ¿Qué es esto del cambio duradero, no? ¿Cómo podemos nosotros entonces medir el aprendizaje en estos términos? Ok, bueno, pues ya, cambié el pizarrón. Y bueno, para seguir hablando de esta idea de cómo se mide el aprendizaje planteado por términos cognitivo-conductuales, vale la pena que hablemos como un apartado independiente estos dos fenómenos que pueden, ¿cómo decirlo?, aparecer y afectar esta idea de la modificación conductual y el cambio que pueden generar. Hay dos fenómenos que pueden llegar a ocurrir cuando nosotros hacemos una modificación conductual y que pues bueno, no estamos exentos de que puedan llegar a ocurrir porque pues es algo que nos llega a ocurrir como organismos vivientes, ¿no? El primero se llama habituación, ¿no? Que tiene que ver con dejar de responder ante un estímulo que continúa presente. Por ejemplo, esta idea de cuando de repente estamos todos en el salón de clases y se empieza a escuchar un ruidito, ¿no?, de fondo, lo que vamos a tender a hacer es primero ponernos incómodos, ¿no?, y reaccionar, tener una respuesta ante esta situación. Pero si el estímulo perdura, nos vamos a habituar a él y lo que va a terminar sucediendo es que nos va a dejar de molestar, ¿no? A veces cuando uno está en su casa y empieza a escuchar el zumbido, y entonces lo que sucede es que después de un rato hasta se te olvida que existe, ¿no? Esto puede llegar a suceder cuando nosotros queremos hacer una modificación conductual. ¿Qué es lo que podríamos, qué es lo que podríamos hablar al respecto? Cuando el niño se habitúa a una forma de respuesta o a una forma de castigo y ya no produce el mismo efecto. Aunque se le amenace, aunque se le cumpla, la respuesta ya no cambia, ¿no? Se mantiene porque se habituó al castigo y ya no tiene ningún efecto. Otro fenómeno que puede suceder es la sensibilización, que esto lo que va a generar es que vamos a continuar respondiendo a un estímulo que ya no está presente, ¿no? Por ejemplo, esta idea de
los soldados, ¿no? Con este estrés postraumático, lo que presentan en términos de este tipo de fenómenos sería una sensibilización. Ya no están en la guerra, pero ante ciertos eventos desencadenantes, aunque no sea el estímulo tal cual, ¿no? Por estos fenómenos de asociación, va a seguir presentando las características emocionales y también fisiológicas ante ese estímulo, aunque ya no esté presente, ¿no? Por ejemplo, puede llegar a sucederle con ciertos tipos de condicionamiento que lo que tú quieres es dejar que se haga una conducta y, digamos, tienes a tu ratita entrenada para que cada que presione la palanca caiga una bolita de comida y de repente tú quieres hacer que la respuesta cambie y ya no quieres que el ratón ante la respuesta de presionar la palanca se le dé la comida, ¿no? Entonces, aunque presione la palanca ya no se le da comida. El ratoncito de todas maneras lo va a seguir intentando, ¿no? Por una cuestión de sensibilización. Aunque no se le dé comida, va a seguir palanqueando. A veces esta es la idea bajo la que funcionan ciertos tipos de berrinches en los niños, que aunque uno se ponga firme y quiera decir, ¿sabes qué? El berrinche ya no te va a funcionar para obtener lo que tú quieres, digamos, aquí es un juego, ¿no? De si el niño hace el berrinche, obtiene lo que quiere, porque está condicionado a que si hace eso obtiene tal respuesta, y el papá también está condicionado, ¿no? Como un reforzador negativo en el hecho de que si le dan lo que el niño quiere, deja de hacer berrinche y se le quita lo desagradable para el papá. Puede ser que si se quiere cambiar de método, ¿no? Y el papá ya no quiere que sea a partir de berrinches, el niño presenta una sensibilización en donde siga presentando la respuesta, la respuesta, la respuesta, aunque ya no obtenga la satisfacción o la consecuencia que él buscaba, ¿no? Estos son los dos tipos de fenómenos que pueden llegar a ocurrir: habituación, dejar de responder ante un estímulo que sigue presente; sensibilización, seguir respondiendo a un estímulo que ya no está presente, ¿vale? Entonces, hablemos ahora sí, ya para terminar, de la medición del aprendizaje. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar midiendo que un aprendizaje es realmente significativo porque perduró en un tiempo relativamente amplio a partir del cambio? ¿Qué es lo que se puede medir del cambio? El tipo de errores, ¿no? El tema del error, nosotros quisiéramos decir, se aprendió porque se presentan menos errores, ¿no? Entonces, uno aprendió a hacer sumas matemáticas cuando el índice de errores fue disminuyendo. El tema de la fuerza y de la intensidad, ¿no? Digamos, uno puede medir en esta escala si la fuerza, ¿no?, cambió. Por ejemplo, tenemos un berrinche, ¿no? Del berrinche podremos decir que incrementó la intensidad o que disminuyó la intensidad. Depende de qué es lo que queramos, ¿no? Porque puede ser que no queramos modificar un berrinche, sino que queramos modificar las veces que el niño hace su tarea solito, ¿no? Entonces, digamos, la fuerza y la intensidad se puede medir a partir de qué tanta tarea, ¿no?, hizo el niño solo. Entonces ya es más intensa la cantidad de tarea que hizo y la tarea que no hizo solo. La velocidad tiene que ver con el tiempo de respuesta. No es lo mismo que el niño se tarde 3 horas, ¿no?, en decidirse por empezar su tarea, a que en cuanto se le pide que haga su tarea, se pare y haga su tarea. La tasa tiene que ver con la frecuencia, ¿no? La frecuencia tiene que ver cuántas veces se hizo, qué tantas veces se logró la conducta. Cuando nosotros queremos erradicar una conducta, se espera que la tasa disminuya. Cuando queremos reforzar una conducta porque queremos que la conducta continúe, pues que se espera que la tasa aumente, ¿no? Entonces son los niveles en donde lo vamos a estar midiendo. Y bueno, todo esto tiene que ver también con un tema de, aquí se los anoté, un poco no deja ver ahí, topografía. Topografía quiere decir cómo vamos a estar midiendo, ¿no?, a partir de gráficas visuales. Esto quiere decir que la topografía van a estar todo el tema de las gráficas de
qué tanta conducta, que la conducta qué tanto se siguió presentando en errores, en fuerza, en velocidad y en tasa. Y se hacen las gráficas, ya sea de pastel, de barras, también lo que conocemos como las bitácoras de observación. Esto es súper importante que lo tengamos en mente porque a cada respuesta que se dé, uno va a tener que hacer esta idea de la topografía que tiene que ver con el registro para que entonces nosotros podamos tener un registro fiable, medible y contable a partir de estos términos para nosotros poder decir si una conducta cambió o no cambió. Esto va a ser súper importante para cuando quieran hacer sus tesis, que entiendan que esta es la forma en la que nosotros podemos medir el cambio. Si realmente un instrumento o un programa o una modificación conductual o un tipo de tratamiento funciona, bajo estos términos, repito, tiene que ver con que nosotros al hacer la topografía podemos notar un cambio en estos 4 términos, ¿vale? Y pues bueno, sin más por el momento, los dejo con su tarea de los 5 reforzadores positivos, 5 negativos, 5 castigos positivos, 5 negativos. Ya se los subiré en las fechas que pues ustedes tienen programadas para entregar las tareas. Y pues cualquier duda, estamos en contacto. Nos vemos, muchachos.